Vamos a orar. Señor, nosotros te queremos rogar que durante este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra, tú nos guíes, tú nos fortalezcas. Tú conoces mi debilidad física, aún espiritual, de entendimiento. Y tú conoces, Señor, la debilidad de cada uno de los oyentes. Física, puede ser que alguno batallando con sueño, con distracción. Otro, Señor, lidiando con la dureza de corazón y con la indisposición a escuchar. Yo te quiero pedir, Señor, que tú uses tu palabra a través de tu Espíritu Santo para ministrarnos a cada uno a pesar de nuestra situación y en nuestra situación. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedirles, por favor, que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y hoy vamos a estar viendo un pasaje que nos va a ayudar a prepararnos para enfrentar la vida. En el momento en el que estemos en medio de éxito, confusión, algarabía y excitación, y luego de regreso de nuevo a la profundidad de fracaso, confusión, las cosas no salen bien. Y el texto que vamos a estar leyendo hoy es en el pasaje en el que Jesús camina sobre las aguas. Vamos a leer a partir del versículo 22. Mateo 14, 22. Pero antes de yo poder comenzar en el versículo 22, quisiera darles contexto. Quisiera que ustedes puedan entender qué ha estado sucediendo en este momento. Jesús ha estado ministrando por cerca de 3 días la palabra y obrando sanaciones, curaciones, milagros. Y en un momento determinado decide darle comida a la gente. Se dice que habían 5,000 personas, 5,000 hombres. Muchos comentaristas dicen, bueno, solamente se están contando los hombres, no mujeres ni niños. Y usualmente en actividades religiosas las mujeres y los niños son más que los hombres. Así que posiblemente estamos hablando aquí de una multitud de entre 10,000 personas, incluyendo mujeres y niños, y algunos comentaristas llegan a pensar que pudieran ser 25,000. Eso es mucho. Yo no creo que hayan sido tanto. Pero están en esa escena y Jesús dice, hey, yo quiero darles de comer. Vamos a darle de comer. Y los discípulos se quedan como, ¿con qué? Aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Yo quiero que ustedes traten de pensar en esta escena. Ustedes salieron para acá, para la iglesia, usted, su esposa y 2 hijos, una familia de 4. Y la esposa en el camino va anticipando, comienza a preparar a la familia y dice, óiganme bien, estos días fueron muy complicados, no tuve chance de ir al supermercado, así que lo que hay hoy de comida es pan y pescado, y no mucho. Para nosotros 4 hay 5 panes y 2 peces. Así que nos lo vamos a repartir y nos llenamos de agua. ¿Está bien? Ese no es un almuerzo que uno dice, sí, y además no es luz abundante. Ahora imagínense que usted viene a la iglesia y después de escuchar la palabra, la comunión con los hermanos, su esposo va donde usted, a la dama, y le dice, óyeme, yo estoy tan gozoso de la comunión con los hermanos que yo invité a la iglesia entera para la casa hoy. Y la señora dice, pero ¿tú te acuerdas que en casa hay 5 panes y 2 peces? Pero eso da. Usted como esposa pediría carta de divorcio de ese marido insensato. Porque ¿cómo rayo puede dar 5 panes y 2 peces para la iglesia? Ahora imagínense a los discípulos la sorpresa que recibieron cuando Jesús dijo
que iba a tomar un grupo como este, imagínense, copy, paste, y lo pegan 100 veces más, 50 veces más. Y con eso vamos a darle de comida con 5 panes y 2 peces. Y no solamente comieron este grupo 50 veces más, sino que sobró comida. Así que 2 panes y 2 peces es muy poco para cenar, excepto si está Jesús de invitado. Él puede hacer que sobre. Y en ese momento, cuando la gente vio a este hombre, hacedor de milagros, y no solamente que estaba haciendo milagros, sino que daba comida también, dice el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 6, que la gente comenzó a presionar y dice que lo iban a arrebatar y lo iban a obligar a ser rey. O sea, la gente dijo, espérate. Este tipo habla lindo, sana y da comida en abundancia. Tiene que ser rey. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando comenzaron a presionar para que Jesús, en vez de ser profeta o en vez de ser el Mesías, se convirtiera en rey, en ese mismo momento sucede esto. Versículo 22. Enseguida, enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Fíjense qué extraño. En ese mismo momento en el que el ministerio de Jesús está en su mayor apogeo, Jesús acaba de hacer el milagro más multitudinario y al que más personas ha afectado. El milagro en el que la gente dice, ya, vamos a hacerlo rey. En ese mismo momento el Señor le dice a los discípulos, oye, cojan los carros y váyanse. Móntense en el barco y nos vemos del otro lado. ¿Por qué? Ese era el momento sensacional para los discípulos de Jesús. Pero aparentemente Jesús no quería que sus discípulos oyeran mucho acerca de esa idea, porque esa no era su misión. Así que Jesús no quería que sus discípulos se distrajeran con esa idea y los mandan en los botes. Pero ninguno de los evangelistas dicen de qué ellos iban hablando. Pero si los discípulos funcionaban como hombres ordinarios, yo me imagino que cuando ellos comenzaron a remar, comenzaron a hablar del asunto y comenzaron a decir, tú viste, increíble, ¿y cómo fue? Y puede ser que alguno se pusiera a discutir la teología del asunto y decir, wow, y el milagro, ¿y cómo fue? Otro era la matemática, 5 panes entre tantas personas. Otro era muy político posiblemente y dije, señores, lo van a hacer rey. Nosotros vamos a ser primer ministro, segundo ministro, tercer ministro, nos vamos a repartir el imperio. Y ellos iban en esa sensación seguro de éxito. 3 días ministrando, sacando demonios, sanando personas, hablando con autoridad y finalmente haciendo un milagro masivo y la gente quiere que él sea rey. Estamos con la mejor persona que pudiéramos estar en este momento. Así que ellos van en su barca, van contentos. Versículo 23 dice, después de despedir a la multitud, Jesús, en lugar de quedarse con la multitud que lo quería hacer rey, lo que hizo fue que dijo, ok, ya es hora de irse, váyanse. Subió al monte a orar a solas y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando en el mar. Denme un momentito para ponerle la escena. Yo creo que aquí Mateo está tratando de hacer lo siguiente. Ustedes han visto en esas películas o series que hay escenas en las que el director decide poner como si fueran 2 ventanas simultáneas.
Usualmente uno ve un solo plano de la película. Pero hay momentos en el que el director quiere que nosotros estemos viendo simultáneamente dos escenas y nos ponen dos escenas para nosotros poder comparar y estar viendo qué es lo que está sucediendo. Y aquí lo que quiere hacer Mateo es lo siguiente. Yo quiero que por un lado tú veas a Jesús solo orando. Y por el otro lado, sus discípulos en medio del mar, cogiendo lucha en medio de una tormenta. Esas dos escenas yo quiero que tú las veas simultáneas. Y quiero que consideren primero la de la tormenta. Se dice que ellos iban avanzando y que tenía un viento contrario que le golpeaba. No era solamente que era un viento difícil, sino que aparentemente era como si el viento tuviera personalidad propia e intencionalmente fuera contra esa barca y no la dejara avanzar. Dice aquí que ya era la cuarta vigilia de la noche. Eso significa, en la forma en la que contaban ellos las etapas en la noche, que esto fue entre 3 y 6 de la mañana. Jesús los despidió a ellos y todavía no era de noche. O sea que puede ser que ellos se hayan montado en la barca a eso de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y una travesía que iba a ser corta de unas pocas horas, ya iban entre 9 y 12 horas. Y ellos iban apenas a la mitad. Y dice el Evangelio de Marcos que ellos ya estaban exhaustos, que ya no podían más. Y yo me imagino también, siendo discípulo de Jesús, uno diciendo, y nosotros estamos en esto porque Jesús nos mandó. O sea, nosotros hubiésemos podido estar muy tranquilos allá en la orilla con Él. Él se quedó allá tranquilo. Y nosotros somos los que aquí estamos cogiendo lucha. Otro puede ser que no sea así, pero estuviera pensando, si aquí solo tuviera Jesús. Alguno de ellos podía estar recordando el otro milagro que se recuenta en Mateo capítulo 8, en el que Jesús se levantó y paró el viento y paró el mar. Y alguno de ellos pudiera haber dicho, ¿ustedes se acuerdan de aquello que hizo Jesús? Si Él estuviera aquí, las cosas fueran diferentes. Pero no, estamos aquí, luego de haber celebrado un triunfo, luego de pensar que nosotros íbamos a ser primero, segundo ministro, resulta que estamos estancados, no avanzamos, no sabemos en qué vamos a terminar. Estamos frustrados. Y yo dudo que alguno de nosotros se encuentre en esa situación frecuentemente. No creo que muchos de nosotros andemos en barcos, en barcas y mucho menos en medio de tormentas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros sí hemos experimentado la frustración de sentir que no hay avance en nuestra vida y de hecho que estamos en medio de situaciones porque queríamos servir a Jesús. Y eso parece que nos ha hecho mal. Aquí pueden haber jóvenes solteros en medio de su soltería, queriendo poder disfrutar de relaciones románticas. Y se sienten estancados, se sienten que no pueden avanzar en la disfrute de su sexualidad, porque dicen, no, es que Jesús me lo prohibió. Entonces yo no puedo seguir avanzando. De hecho, no puedo ni siquiera tener ciertas novias porque ahora mismo yo sé que no tengo una joven creyente con la que me pudiera relacionar. En las últimas escuelas dominicales han estado hablando mucho de eso. Y la Biblia me dice que no me debo de unir a alguien en yugo desigual. Qué fácil sería resolver este problema si yo me llevara de aquella muchacha que hasta buena gente, lo único que le falta es convertirse. Ustedes se ríen, pero en nuestra iglesia, me imagino que pasará en algún momento aquí, uno escucha de jóvenes decir,
jovencitas, en especial hembras, decir, es que es tan buen hombre. Mire, trabajador, estudioso, está haciendo una maestría, trabaja. Yo quiero que usted vea cómo cuida de su mamá, qué sé yo qué. Y está dispuesto a escuchar la palabra. Y ese tipo va fielmente a la iglesia. Pero no es creyente. Una cosita. Y usted se siente estancado porque si no fuera por Jesús pudiera avanzar eso en su vida. La pareja que está casado, ya casada, y está buscando hijos. Y tiene meses buscando hijos. Y le dijeron que es normal, es natural que por 6 meses usted esté buscando y no quede embarazada, pero ya usted lleva 12 meses. Y sufre la decepción de mes tras mes. Se atrasa 1, 2, 3 días y va y busca una prueba negativo. Comienza a hacerse pruebas, a hacerse estudios y a inyectarse ciertas progesteronas y diferentes cosas y no logra quedar embarazada. ¿Saben qué? Lo peor del caso es que muchísimas mujeres en su oficina, en su lugar de trabajo, no están buscando bebé y quedan embarazadas. De hecho, algunas solteras que no deberían quedar embarazadas, están embarazadas. Y usted es la única que no logra quedar embarazada. Y usted comienza a pelear con el Señor y a decir, Señor, pero es que si yo quiero criarlo para ti. Yo lo que quiero es hijo para ti. Hijo para educarlo en tu temor. ¿Por qué no? ¿Será que yo habré hecho algo malo? ¿Será que yo estaré pagando pecados de mi soltería? Y usted siente que no avanza. ¿Y dónde está el Señor? ¿Por qué no lo oye? O el matrimonio, que están desgastados. Su cónyuge es una tormenta, es un viento contrario que le da la sensación de que no le permite avanzar en la vida. Y usted ora y dice, Señor, ¿tú puedes convertirlo? ¿Tú puedes cambiarlo? Si tú conviertes a este hombre, ¿tú sabes la gloria que recibiría tu evangelio? Si tú la cambias a ella, Señor, dirían que definitivamente Dios existe, porque solamente Dios podía cambiarla. Entonces, Señor, ¿por qué tú no terminas de hacerlo? Y nosotros comenzamos a darle ideas al Señor de, yo no entiendo cómo a ti no se te ha ocurrido este plan. O sea, es tan obvio que lo que yo te estoy planteando traería más gloria a tu nombre. Tú no dices que todas las cosas obran para bien. Yo te estoy planteando esto y esto es lo que yo creo que está bien. Así que yo no sé, parece que el Señor no me está oyendo. Y yo sé que uno no lo dice así, pero a veces uno tiene la sensación de que dice, bueno, el Señor no me está oyendo, porque si oyera de este gran plan, definitivamente Él lo haría. Y no es así. Y nosotros nos sentimos frustrados, porque primero pensamos que o Dios no nos está oyendo, o Dios no está haciendo nada. Y ahora yo quiero que vayamos a la otra escena. Jesús orando solo. Mientras los discípulos están fajados con unos remos, cansados, exhaustos, no solamente físicamente, sino aún emocionalmente, Jesús está en una montaña orando. En la Biblia no se nos dice que Él estaba orando. En Lucas capítulo 5 se dice que en especial luego de Él ministrar entre personas, hacer sanaciones, milagros, predicar, se apartaba con frecuencia a orar. Sin embargo, no se dice, no se resalta esos momentos particulares en los que Él salía a orar. Solamente hay 3 momentos en todos los evangelios en el que se aclara, Jesús se apartó a orar. Y esos 3 momentos, los 3,
son momentos en el que había un momento decisivo en el ministerio, en la misión y en los discípulos de Jesús. Esos tres momentos son cuando Jesús iba a escoger a los discípulos, dice que se apartó la noche anterior solo a orar. Este otro momento en el que su ministerio, su misión estaba siendo distorsionada, estaba siendo puesta en juego. La gente no lo estaba entendiendo como ese Mesías que venía a morir por su pecado y a salvar al pueblo de sus pecados, sino como un Mesías que venía a darle pan al pueblo. Y el otro momento en el que aparece Jesús orando solo es en Getsemaní, cuando él está frente al clímax de su misión y está pidiendo si era posible otro método. Ahora, Jesús no solamente oraba cuando se apartaba solo, no solamente oraba por su misión. Hay otra cosa que nosotros sabemos que Jesús hacía cuando se apartaba solo a orar. Era orar por sus discípulos. En la primera ocasión, estaba orando por los discípulos que iba a escoger. En la tercera ocasión, en Getsemaní, aunque el énfasis es en Padre, pasa de mí esta copa. Luego nosotros vemos claramente cómo Jesús habla acerca a sus discípulos de lo que él había pedido. Y en un momento se acuerdan que Jesús le aclara a Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Qué estaba haciendo Jesús por Pedro? Intercediendo por Pedro. En Juan 17, la última noche de Jesús con sus discípulos, Jesús dedica, aparece ese capítulo entero dedicado a abrir el corazón de Jesús diciendo por qué estaba orando Jesús al Padre. Y una de las cosas que estaba orando a Jesús al Padre era por sus discípulos. Y no solamente por los que estaban en ese momento, sino también por los que habrían de venir. Eso nos incluye a nosotros. Así que fíjense algo. En este momento, mientras sus discípulos están cogiendo lucha y piensan que las cosas fueran diferentes si Jesús estuviera aquí, pensando que Jesús no estaba haciendo nada, Jesús estaba orando. Posiblemente por su misión, posiblemente por sus discípulos. Y en el Evangelio de Marcos se nos dice que él los vio que estaban en medio del lago. Puede ser que haya sido haciendo una referencia a que él los vio físicamente, que desde el punto donde él estaba podía ver la barca en el medio, pero también podía referirse a ese conocimiento divino que tiene Jesús de ver, aunque no con los ojos. ¿Se acuerdan cómo él le dijo a Natanael en un momento en Juan capítulo 2, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera? Y Natanael le dice, no, definitivamente tú eres el Hijo de Dios, porque nadie podía saber que yo estaba haciendo eso. Y Jesús comienza a caminar. Ahora yo quiero que ustedes traten de pensar en esto. Ustedes van a la playa, se están bañando en la playa, y ven a un hombre que comienza a entrar a la playa. Y típicamente cuando las personas comienzan a entrar a la playa le cubre los tobillos, le va subiendo a media pierna, le llega a la rodilla, y uno sigue avanzando. Y eso es lo típico de cuando uno ve a alguien moverse en la playa. Pero resulta que ahora usted se está bañando en la playa y viene este individuo que viene caminando y va caminando sobre el agua. No en la playa, sino sobre la playa, sobre el mar, como si fuera piso. Y usted lo va a pasar por ahí. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús en ese momento estaba desafiando, o no digamos así, desafiando, sometiendo a las leyes de la naturaleza bajo sus pies, literalmente. Y fíjense algo, mis hermanos, algo importante acerca de la fe. Hay veces que nosotros podemos llegar a estar como los discípulos en medio de ese momento de confusión, de hastío, de frustración y pensar que no está sucediendo nada.
pero resulta que ya Dios va camino en nuestro rescate. Y lo grande del caso es que a veces tenemos el rescate de frente y ni siquiera lo entendemos. Fíjense lo que le pasó a los discípulos. Versículo 26. Y los discípulos, al ver a Jesús andando sobre el mar, se turbaron y decían, ¡un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Ellos estaban viendo su salvación caminando de frente a él, pero ellos no le entendieron como su salvación, sino que ellos decían, imagínense esto, el viento que no le deja avanzar, y resulta que ahora que el viento que no me deja avanzar, por el otro lado viene un fantasma. Y uno se ríe y dice, qué discípulo más tonto. Pero pónganse a pensar en esto, de verdad, sean considerados con los discípulos. En República Dominicana nosotros tenemos un juego que se llama Dígalo como pueda. No sé si aquí lo juegan. Pero básicamente es, a uno le dicen un personaje, alguna situación histórica, y uno a su equipo tiene que describirle con gestos ese personaje o esa situación histórica, y su grupo tiene que adivinarlo. Y ya hay ciertas señales preestablecidas que uno hace con su grupo para poder hacer las cosas más fácil. Por ejemplo, si a mi grupo yo le dijera, mi grupo dijera, hombre, si yo hago esto, eso significa presidente. Entonces dicen, ok, un presidente, hombre, ok. Si en República Dominicana yo le hiciera, entonces ellos dijeran, el presidente de aquí, de República Dominicana, sí, ok, Luis Abinader. Si yo hiciera eso con ustedes, hiciera fácil, hay uno, Biden. Ahora, fíjense esto, imagínense que estamos jugando Dígalo como pueda, y yo le diga, hombre, sí, hombre, camina, camina. Ok, espérate, hombre, camina, mar. Sí. Hombre que camina mar. Para nosotros es fácil, los evangélicos decimos Jesús. Pero más nadie pudiera decir eso. O sea, ¿qué hombre camina sobre el mar? No hay nadie. Así que los discípulos no podían decir como, sí, ahí viene Jesús. No era lo más natural pensar. En su esquema, en su visión, lo más fácil para pensar es, ya así fue. No podemos avanzar, estamos cansados, no está Jesús y ahora nos persigue un fantasma. ¡Ah! Y en medio de esa turbación, Jesús le dice lo siguiente, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y fíjense algo importante, algo que nosotros podemos perder del español. Cuando Jesús dice, soy yo, no es lo mismo cuando usted le toca una puerta y dice, ¿quién es? Soy yo, mami. Cuando Jesús está diciendo ahí, soy yo, no está diciendo, hey, soy yo, reconoce mi voz, soy yo. No es eso lo que Jesús está haciendo. Si ustedes se acuerdan de Juan, cómo Juan hace énfasis, el evangelista de Juan hace énfasis en los yo soy de Jesús. Jesús hacía énfasis, hubo varias situaciones en las que Jesús dijo yo soy. Y con eso estaba haciendo referencia a la persona de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando él se presenta a Moisés y dice, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Y Jesús decía, yo soy el que soy. Y de hecho, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es uno de esos yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo no vine a traerle pan a la gente. Yo soy el pan que deben de comer. Y la frase griega que aparecía ahí era como,
ego emi. La idea es yo. Y para en español sería yo soy el que yo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo ahí. Con esto, Jesús estaba haciendo referencia a muchas cosas que nosotros podemos perder de vista. Primero, en Job capítulo 9, versículo 8, Job dice que Dios es el que extiende los cielos y el que camina sobre las aguas del mar. Más nadie en la mentalidad judía podía caminar sobre las aguas que no fuera Dios. Y ahí estaba Jesús caminando sobre las aguas. Más nadie se llamaba a sí mismo, yo soy el que soy, que no fuera Jehová. Y Jesús estaba llamando a sí mismo, yo soy. Y si había un mandato constante en la vida de Israel, era decirle, no temas, yo estoy contigo. Isaías 41 dice, no temas, yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios. Se lo dice a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Josué, a Gedeón, a cada uno de sus hombres puestos en una misión difícil. Él le decía, no teman. Pero la idea no era, ahorita usted hablaba del macho, del que se cree muy macho, y uno a los hombres le dice, oh, usted tiene que ser guapo y valiente. Y Dios no le dice a su pueblo, tú tienes que ser guapo dentro de ti mismo y valiente. No dice, no. Si te consideraras a ti mismo, tú deberías tener miedo. Es lícito. Pero no temas porque yo estoy aquí. No teman, ya llegué. Esa es la idea. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran más pequeñitos y tenían miedos nocturnos y me llamaban de noche. Golpeaban la pared. Y yo llegaba y decía, tengo miedo. ¿Y de qué? No sé, pero tengo miedo. ¿Pero qué tú crees que pasa? ¿Un monstruo? Y dice, sí, un monstruo. Y entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que me coman a mí también? Y ellos no, a veces se quedaban como, ¿qué? Pero era la idea, si de verdad hay un monstruo, yo no te pudiera ayudar. Dios sí te puede ayudar. Pero para ellos era suficiente con que yo estuviera ahí, me acostaba y ya desaparecía el monstruo. ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? Le está diciendo a estos discípulos, no teman, ya yo llegué. Tengan ánimo, no se desanimen. Y ahora sucede algo loquísimo. Pedro le dice a Jesús, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Yo no entiendo a Pedro. Yo no encuentro una buena motivación o una buena razón para que Pedro hiciera esto. Hay personas que cuestionan a Pedro, comentaristas que cuestionan a Pedro, porque aquí está Pedro, el acelerado, que quería lucirse frente a los demás. Miren, esa no fuera mi manera de cómo lucirme frente a los demás. De que salir del borde en medio de recuérdense, ya ustedes pueden pensar que como está llegando Jesús, todo hay calma y paz. Y no, todavía había viento, todavía había tormenta, todavía había dificultad. Y Pedro en medio de eso, que ya estaba cansado y que ya estaba temeroso por estar en un barco, ahora le dice, ahora yo quiero salir a caminar contigo. No, yo no haría eso para impresionar a nadie. Tampoco podía ser que Pedro tuviera dudas de que él era Jesús y lo estuviera poniendo a prueba. Porque si yo no creo que él es Jesús, ¿cómo saco un pie afuera? O sea, yo le diría, a ver si es verdad, ¿cuál es mi nombre? Pero aquí arriba, no allá afuera.
Así que la idea es que Pedro está creyendo, ya que tú eres Jesús, yo sé que si tú eres Jesús de verdad, tú solamente tienes que decirlo. Y yo caminaría sobre agua. De nuevo, recuerden esto, si yo le dijera, hombre, camina. Nadie. Jesús. Y Pedro, porque lo dijo Jesús. Así que Jesús le dice, sí, ven. Yo no me imagino cómo pudo haber sido esto, pero él se siente sólido el agua y sale. Imagínense de verdad, ustedes están parados, están en la barca y fuera de la barca hay alguien fuera de la barca que está igual que ustedes. Y dice, ok. Y él comienza a caminar hacia donde Jesús. A caminar sobre las aguas. De repente, dice aquí que descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, fue hacia Jesús, versículo 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Miren esto, ya a él se le ocurrió la grandiosa idea de decir, si tú eres Jesús, yo pudiera salir de aquí caminando. Jesús le dice, sí, ven. Tiene la valentía de salir, de comenzar. Si fuera yo digo, Señor, te espero aquí afuera, agarrado del barco por si acaso. Pero él se suelta y comienza a caminar. Y yendo hacia Jesús, dice, pero comenzó a ver el viento, lo fuerte del viento. Él comenzó a oír el y las olas que le pasaban por el lado. Y perdió de vista a Jesús. Y en ese momento comenzó a llenarse de miedo. Y yo quiero poner delante de ustedes dos lecciones en cuanto a la fe. Primero, ver no es creer. En nuestra época nosotros tendemos a decir ver para creer. Y algunos de nosotros pensaríamos que estar en la época de Jesús sería más fácil creer. Después que usted ve esa multiplicación de panes y peces, usted dice, no, pero si usted no cree. Pedro vio a Jesús caminar. Pedro vio y sintió cómo se caminaba en el agua. Y comenzó a descender. Mis hermanos, ver no es creer. Nosotros necesitamos más bien creer o tener fe para poder ver. Nuestra vista está influenciada por nuestras presuposiciones, por nuestros prejuicios. Y con esas presuposiciones y prejuicios nosotros entendemos e interpretamos el mundo. Esos prejuicios fueron lo que hicieron que ellos dijeran que cuando Jesús venía ahí, está caminando, parece hombre, pero no puede ser hombre, fantasma. ¿Saben qué? Esos prejuicios son los que ahora hacen que cuando nosotros estamos en medio de problemas, decimos, las cosas tan difíciles, se van poniendo más difíciles. Cada vez que oro por paciencia me dan más problemas. Oro y no siento nada. No siento ni siquiera mayor vigor espiritual en mi vida. Dios se olvidó de mí. Y comenzamos a interpretar nuestra realidad así. Y luego comenzamos a ver que las cosas se ponen tan mal y que van tan contrarios a nuestros planes que nosotros decimos, ok. Entonces, si Dios existe y Dios está viendo lo que está pasando, entonces yo estoy pagando por algo. Yo hice algo. Usted está partiendo de esas presuposiciones. Pero creer es decir, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no sé por qué me parece que te dilatas. Parecería que no estás haciendo nada.
De hecho, a veces se parece que yo tengo un viento contrario en mi vida y que ahí viene otra cosa más. Eso es lo que me parece que está sucediendo. Pero yo voy a confiar en que tú has decretado y has prometido que tú estás conmigo. Parece, Señor, que tú te desmontaste de mi vida y te fuiste. Eso es lo que parece. Pero yo no voy a creer esa sugerencia de mi corazón. Y yo le voy a seguir hablando a mi corazón, diciéndole, no temas, ten ánimo, yo soy. Y no solamente con las cosas grandes. Y miren, mis hermanos, preparando este pasaje, yo trataba de pensar cómo animaba a dos familias de mi iglesia, de nuestra iglesia, que perdieron a hijos en menos de 6 meses. En los últimos 6 meses nosotros hemos perdido a 2 jóvenes. ¿Cómo puedo usar este pasaje para hablarle a una amiga muy cercana que después de tener un embarazo muy difícil, ahora su bebé recién nacido está en una situación delicada y ya perdió un embarazo previo bien avanzado? ¿Cómo yo le puedo ir a decir, no temas, yo soy, obviamente, Jesús, ten ánimo? Porque nuestra noción de este yo soy y yo estoy aquí contigo, ¿saben cuál es? Que si de verdad Dios está conmigo, Él tiene que cambiar la situación. Y este pasaje nos muestra que no. Este pasaje nos muestra que si de verdad Dios está conmigo, puede ser que Él mismo me mande a una tormenta molesta. Y este pasaje me muestra que si Dios está conmigo, puede ser que Él dilate bastante. Porque uno puede decir, pero 1 hora era suficiente. Pero duraron 12 horas en ese problema. Uno pudiera decir, si él está conmigo, inmediatamente Él llegara. Cuando Pedro dijera, voy a salir, ahí mismo se tenía que calmar la situación. Pero no, Pedro... ¿Saben por qué yo creo que Pedro tenía que caminar en medio de la tormenta? Para enseñarnos que Jesús está con nosotros y nos puede sostener. Cuando nosotros cantamos, Él me sostendrá. No significa Él me quitará el problema. Significa que a pesar del problema, a veces durante el problema, en medio del oleaje, Él tiene la capacidad de aguantarme y que yo no me hunda. Obviamente, yo preferiría la otra versión. Yo preferiría la versión de Él llegó, todo se calmó. Pero no es así. La otra cosa que quiero mostrarles acerca de la fe es que la fe no es un estado, no es un modo. La fe es una determinación a permanecer creyendo. Fíjense que Pedro salió de la barca creyendo, fortalecido. Se distrajo un momento. Comenzó a ver no lo que era real, sino otras cosas de la realidad. Y comenzó a hundirse. Hermanos, no era que Pedro tenía pensamientos negativos. Era verdad que los vientos eran fuertes. Era una realidad. Es verdad que había oleaje. El problema de él fue que perdió de vista a Jesús en medio del oleaje. Jesús era más poderoso que el oleaje. Así que, mis hermanos, a la hora en la que nosotros tenemos que consolarnos a nosotros mismos o consolar a otros, el punto no está en tratar de ignorar el problema del hermano y decir, no, eso no es tan grande. O ponérselo pequeño y decir, no, pero ese problema no es tan grande. Si tú conocieras el mío,
Oh, no, tú estás exagerando. No, el punto no se trata de que tu problema sea pequeño. Nosotros no encontramos real reposo minimizando los problemas. Nosotros encontramos reposo poniendo los problemas tal como son, aún inmensos, como tratar de consolar a una madre que perdió a su hijo, inmenso, y decirle, pero Jesús es más grande. Esa tristeza sobrecogedora que tú sientes, Jesús es tan grande que te puede ayudar a atravesar a través de ella. Yo no sé cómo, yo no sé por qué Él te puso en esa situación, pero por la fe yo tengo que hablarme a mí mismo y decir, yo hubiese preferido que Jesús dijera, sé sano. Pero si Jesús decidió no sanar, entonces yo puedo decir, Jesús es tan poderoso como para ayudarme a soportar la enfermedad con esperanza. Y si Jesús lo que me va encaminando es hacia mi muerte, entonces yo puedo decir, Él me va a sostener hasta el fin. Y yo puedo vivir una buena muerte, porque luego de eso tengo vida en abundancia. Miren cómo Pedro, inmediatamente hundiéndose, volvió a ver a Jesús. Y por eso las crisis son buenas a veces, generalmente en nuestras vidas. Las crisis hacen que uno vuelva y se enfoque. Fíjense que cuando él comenzó a hundirse, dice que, versículo 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señores, traten de ser empáticos con Pedro. De poca fe. O sea, él salió a caminar en el mar y tú le vas a llamar de poca fe. ¿Saben a qué se refería esa poca fe? A que duró poco. Fue como pólvora. La intensidad del momento es y se apagó. Y a nosotros nos pasa eso. Nosotros venimos, escuchamos un par de himnos, escuchamos un sermón y salimos de aquí fortalecido en el Señor, victorioso, listo para enfrentar cualquier cosa hasta que llegue el lunes. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente llega el lunes, comienza la rutina de el tráfico, sal, el jefe, preguntan esto, preguntan aquello, tal problema. Y uno comienza a envolverse en mil cosas y pierde de vista a Jesús. Y por eso nuestra fe, a veces nosotros sentimos que es como, ¡sí! Porque perdemos de vista a Jesús. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que buscar tiempos, diseñar nuestra vida, diseñar hábitos, de modo que constantemente nosotros andemos por la vida. No es obviando los vientos, no es obviando las tormentas, no es obviando los problemas, no es no es estar en negación. No, eso no es un problema. Tú tienes un problema serio con tu hijo rebelde, tú tienes un problema serio con tu esposo, tú tienes problemas en el trabajo, tú tienes problemas de provisión económica. No, eso no es un problema. Claro que es un problema. Y algunos de ustedes lo tienen grandes. La esperanza y la fe no se logran poner pequeño el problema. Se hace poniendo a Dios en su tamaño correcto. Y recordando que ese Dios ha prometido estar conmigo. Y si tú dices, ¿por qué usted ha insistido en que Él está con nosotros? Eso Él se lo dijo a los discípulos. ¿Saben por qué nosotros podemos confiar en eso hoy? Porque Jesús decidió meterse en el peor problema, en la peor tormenta, en la tormenta que Él no causó.
y llevar nuestros pecados. Él decidió ser rechazado por el Padre para que nosotros fuéramos aceptados. Él decidió ser olvidado por el Padre para que nosotros siempre fuéramos recordados. Él decidió que el Padre no lo escuchara en ese momento en la cruz para que nosotros siempre fuéramos escuchados. ¿Cómo no puedo confiar en ese Jesús? Y ese Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Confiad. Así que mis hermanos, yo no sé en qué tormenta, en qué confusión, en qué frustración tú estás. Deben haber diferentes niveles aquí, diferentes grados de huracanes en su vida. Pero yo quiero animarte, no a que veas los vientos pequeños. Yo no te haría ningún favor diciéndote que tus problemas son pequeños. Yo lo que quiero animarte a que tú consideres al tamaño del Dios viviente. ¿Saben algo curioso? En 3 de los evangelios, este milagro de Jesús alimentando a los 5,000 están en los 4 evangelios. Este milagro de Jesús andando sobre las aguas aparecen en 3 evangelios. Hay uno de ellos que ignora este milagro. Y de los 3 que lo comentan, ¿saben qué? Solamente hay uno, Mateo, que menciona a Pedro caminando sobre el agua. Los otros 2 evangelios, Marcos y Juan, ignoran ese detalle. Es como si en la perspectiva de Marcos y Juan, que Pedro caminara sobre el agua no es nada. Ese no era el punto de ese milagro. Yo sé que hoy día, para nosotros, el punto de ese milagro es que un hombre anduvo sobre aguas y nosotros podemos andar sobre aguas y nosotros podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Eso es verdad, pero ese no era el punto de ese milagro. Porque los otros evangelistas dicen, Jesús caminó. ¿Y Pedro? No, eso no. ¿Saben qué? Porque Jesús caminó. Y porque Jesús fue quien le dijo a Pedro, ven, anda. Y porque Jesús fue quien murió por mí. Y porque Jesús resucitó. Y porque Jesús está vivo hoy día. Y porque Jesús, según Hebreo, intercede por nosotros. Yo le puedo decir, nosotros podemos estar tranquilos. No significa que la vida alrededor va a estar tranquila. Y al final, hermanos, nuestra esperanza no es que la tormenta aquí acabe. ¿Saben cuál es nuestra real, última esperanza? Que hay un día en el que Jesús, junto a millones, miríadas de ángeles, aparecerán en los cielos. Y así como los discípulos se asustaron y no sabían, hombre, camina, mar, y no entendían eso. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a pasar que no vamos a entender eso. Hombre, flotando en el cielo, no es Superman, no. ¿Qué es? Y nos llenaremos de temor. Y yo no sé lo que Jesús va a decir en un inicio, pero yo tiendo a especular y a pensar que de las primeras cosas que Jesús va a decir, tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo, y nos llevará a su gloria. Vamos a orar. Padre, nosotros te queremos pedir que tú nos ayudes a poder recordar esta promesa de Jesús, de que Él estará con nosotros, y de que porque está con nosotros podemos tener ánimo y no tener miedo. Podemos tener la certeza de que Él tiene el poder de quitar la tormenta y de hacer desaparecer el problema
Pero también, Señor, tenemos la certeza de que Él puede darnos las fuerzas, las capacidades, lo que se requiere para aguantar en el problema. Y yo te quiero pedir, Señor, que a cada uno de nosotros, según nuestra tormenta, según nuestro viento opuesto, tú obres con poder y nuestra fe sea fortalecida. Que durante este tiempo, Señor, de aflicción o de oposición, nosotros podamos ver claramente tu palabra trayendo esperanza a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú aún uses las crisis, el que algunos aquí se estén prácticamente ahogando, para que tengan que ver a ti y decir, Señor, sálvame. Oh Padre, como yo te quiero pedir, que las aflicciones en nuestra vida no sean desperdiciadas por nosotros. Úsala, Señor, para mostrar tu gloria, para mostrar quién tú eres, para mostrar tu poder y para nosotros estar más que conforme con eso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.